Leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: ¿Es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas? Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: «Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Después de que Jesús estuvo en Nazaret, en donde se había criado, cuando retornó a Israel desde Egipto, Jesús había pasado toda su infancia y se había hecho adulto en ese lugar. De allí había salido para hacerse bautizar por Juan y solamente había salido de las peregrinaciones a Jerusalén, mandado todo esto por la ley de Dios. Pero ahora retorna después de estar bautizado y encuentran sus parientes, sus paisanos, la gente de su tierra, que Jesús tiene una sabiduría asombrosa y tiene poder para hacer milagros, porque esto seguramente lo han escuchado de otros. Y no quieren admitir que sea Jesús, uno de ellos, quien tenga estos poderes. Se preguntan de dónde proceden y Jesús les responde que como profeta él tiene estos poderes y ellos ratifican que él es un profeta porque lo rechazan en su patria. Después de esto, San Mateo nos presenta la opinión que había llegado a los oídos de Herodes Antipas, que era el tetrarca de Galilea y de Perea. Jesús se encuentra en Galilea y los informes llegan a la corte y Herodes responde a sus cortesanos lo que él piensa de Jesús. Para él es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos. Y por esa razón en Jesús había fuerzas o poderes milagrosos. Y enseguida, después de esta mentalidad expresada por Herodes, se nos cuenta en la narración de San Mateo que Juan había sido apresado por Herodes. El evangelista no nos dice en dónde, pero un autor, historiador judío llamado Flavio Josefo, escribió en un libro llamado Antigüedades Judías que Juan había sido encarcelado en Maqueronte, en la parte oriental del Mar Muerto. Era una de las fortalezas más potentes, más resistentes después de Jerusalén. Esta era la más imponente y difícil de expugnar, difícil de superar. Y allí acudí en vacaciones de verano Herodes porque estaba cerca del Mar Muerto y él tenía problemas de la piel y le servía el producto del Mar Muerto. Hasta la fecha sigue tratándose como un producto favorable a la piel. ¿Cuánto hay por allí cerca? Allí había encarcelado a Juan porque le había llamado la atención que no podía tener como mujer a Herodías, que era esposa de uno de sus hermanastros que vivía en la ciudad de Roma. Y esto no le había agradado ni a Herodías, ni le había agradado a Herodes. Esta estaba casada en Roma con uno de los hermanastros de Herodes,
no el que gobernaba la parte oriental del reino de su padre, sino uno que habitaba en Roma. Este había engendrado con su mujer a esta jovencita hija de Herodías, llamada Salomé. ¿Qué sucedió? Que estando en la cárcel, Juan estaba encadenado, como si fuera un prisionero peligroso. ¿Y qué sucedía? Que Herodes quería quitarle la vida, pero le tenía miedo a la gente. ¿Y por qué razón temía a la gente? Porque Juan era considerado como un profeta por todo lo que decía. Él anunciaba la conversión, él anunciaba un cambio de vida, anunciaba la virtud, y esto también lo ratifica el historiador Flavio Josefo. Pero también se nos dice que tenía miedo de Herodes de que la gente lo siguiera y se rebelara, y esto le diera problemas de tipo político. El asunto es que entre decidirse qué hacer y qué no hacer, llegó el cumpleaños de Herodes, y en la fiesta bailó Salomé, hija de Herodías y de Herodes Filipo, y le gustó tanto el baile que ella había ejecutado, que Herodes le ofreció con juramento a esta muchachita darle lo que ella pidiera, aún la mitad de su reino, nos dice San Marcos. Y ella fue a aconsejarse por su madre, y ella le pidió que le diera la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió entristecido, pero como tenía palabra, y delante de los que lo habían escuchado no quería quedar mal, entonces ordenó que le entregaran la cabeza de Juan el Bautista después de haberlo degollado. Y así sucedió, que fueron al interior, al calabozo donde Juan estaba encadenado, mandaron a uno de los verdugos, Juan fue degollado, y una vez que lo decapitaron, sobre una bandeja trajeron la cabeza de Juan el Bautista. Esta la entregaron a la hija de Herodías, y ella inmediatamente se la llevó a su madre. Nos cuenta también fuera de la Biblia, Flavio Josefo, que Herodías con un cuchillo le calaba la lengua y le clavaba un cuchillo en la lengua por el coraje, el rencor que le tenía. Después de todo esto, llegaron los discípulos de Juan, porque tenían autorizado visitarlo. De allí habían salido a buscar a Jesús, enviados 2 discípulos por Juan el Bautista a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Y allí habían regresado para informarle a Juan, su maestro, lo que Jesús les había respondido, lo que habían visto y oído. Y Herodes los autorizó a llevarse el cuerpo de su maestro. Ellos se llevaron el cuerpo de Juan el Bautista, lo fueron a sepultar. Según la historia y la arqueología, ellos llevaron a Juan a sepultar a un lugar de Palestina llamado Sebaste. Y allí hay huellas de la arqueología que precisamente era honrado Juan el Bautista por su misión que había desempeñado. En este evangelio nosotros encontramos cómo Herodes tiene cierto temor, tiene en su conciencia lo que ha hecho con Juan el Bautista, y tiene cierta esperanza de que Juan vuelva a la vida, y lo considera ya vivo de nuevo en Jesús, que está anunciando el reino y que hace milagros. Y por eso su convicción, motivada por sus sentimientos de frustración, de amargura, al haber eliminado a este personaje que ningún mal hacía y que por el contrario anunciaba la virtud, la conversión y el bien. Por eso ahora, cuando nosotros nos damos cuenta en el Evangelio, Herodes era un tipo que tenía sentimientos también. Sintió tristeza, pero también sentía vergüenza y cumplía su palabra, y por esa razón hizo que ejecutaran al Bautista.
y por eso debemos evitar andar jurando en vano. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.